Imagina que mañana despiertas y lo has perdido absolutamente todo. Tu dinero, tu empresa, tu trabajo, tus contactos, tus títulos, tu reputación. Y todo esto ocurre en un mundo imaginario, ¿vale? Nadie sabe quién eres. Nadie puede recomendarte. Nadie puede abrirte una puerta. Y imagina que tampoco puedes decir yo antes era no sé qué, porque en este escenario imaginario a nadie le importa quién eras ayer. Imagina por un momento, solo importa lo que eres capaz de hacer hoy. Y ahora imagina que en este mundo imaginario solo conservas una cosa, tu cerebro. Y con eso tienes que empezar completamente desde cero. ¿Qué aprenderías primero? Mucha gente respondería inteligencia artificial, otros dirán inglés y algunos pensarían en ventas, programación, inversión o marketing. Son respuestas lógicas. Pero creo que todas parten de una idea equivocada, porque están pensando en habilidades concretas, cuando en realidad todas dependen de una habilidad mucho más profunda. Y antes de contarte qué aprendería yo, hay algo que necesitas entender. Y de hecho, la historia está llena de personas que demuestran precisamente esta idea. A ver si puedes descubrirla con estos ejemplos. Piensa, por ejemplo, en Donald Trump. Independientemente de lo que cada uno piense de él políticamente, hay algo difícil de negar. A lo largo de su vida ha atravesado enormes crisis empresariales, pérdidas multimillonarias, fracasos públicos, problemas legales y una reputación que en diferentes momentos parecía completamente destruida. Y sin embargo, una y otra vez ha conseguido volver a construir nuevos negocios, nuevas marcas y una nueva influencia. ¿Por qué? Porque el activo más valioso nunca fueron únicamente sus edificios, su dinero o sus empresas. Eran las habilidades que llevaba dentro de la cabeza, su manera de negociar, su capacidad para vender una visión, su conocimiento sobre cómo atraer atención, su forma de tomar decisiones, los sistemas mentales que había construido durante décadas. Eso es lo fascinante. Cuando pierdes dinero, puedes volver a ganarlo. Cuando pierdes una empresa, puedes crear otra. Cuando cambia una industria, puedes aprender una nueva. Pero solo puedes hacerlo si conservas el plano con el que construiste la primera. Y ese plano no está en tu cuenta bancaria, está en tu cerebro. Y la mayoría de la gente dedica toda su vida a construir el edificio. Muy pocos dedican tiempo en entender los planos. Y quizá ahí esté la diferencia entre quienes consiguen reinventarse una y otra vez y quienes sienten que tienen que empezar siempre desde cero. Vivimos en una época muy curiosa. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos conocimientos al alcance de la mano. En cuestión de segundo puedes acceder a millones de libros, de cursos, de vídeos, investigaciones o clases de prácticamente cualquier tema imaginable. Y, sin embargo, da la sensación de que cada vez nos cuesta más aprender. No porque nos falte información, todo lo contrario, nos sobra. Lo que escasea ya no es el conocimiento. Lo verdaderamente escaso es la capacidad de convertir esa información en algo que forme parte de nosotros. Porque saber dónde está una respuesta no significa haber aprendido esa respuesta. Tener un libro en la estantería no significa que ese conocimiento viva dentro de tu cerebro. Y durante mucho tiempo pensamos que el cerebro era una especie de ordenador que almacenaba datos. Hoy sabemos que esa es demasiado simple. Una de las ideas más fascinantes que han surgido en la neurociencia moderna es que el cerebro no está diseñado principalmente para pensar, está diseñado
para predecir. En cada segundo de tu vida, intenta anticipar qué va a ocurrir después. Predice cómo sonará la siguiente palabra de una conversación. Predice dónde caerá una pelota. Predice cómo reaccionará una persona cuando le hagas una pregunta. Incluso predice cómo se va a sentir tu propio cuerpo dentro de unos instantes. Lo hace porque predecir consume menos energía que reaccionar constantemente a lo inesperado. Y desde el punto de vista de la evolución, un cerebro que predice bien sobrevive mejor. Entonces, ¿qué significa realmente aprender? Aprender no es acumular datos. Aprender es mejorar la precisión de estas predicciones. Cada vez que descubres que estabas equivocado, tu cerebro actualiza su modelo de mundo. Cada conversación, cada error, cada experiencia modifica ligeramente la manera en la que anticipas lo que ocurrirá la próxima vez. Cuando aprendes inglés, en realidad no estás memorizando palabras aisladas. Estás enseñando a tu cerebro a predecir qué palabra viene después. Cuando aprendes a vender, estás aprendiendo a anticipar cómo reaccionará un cliente. Cuando aprendes a negociar, empiezas a predecir las emociones y las decisiones de la otra persona. Incluso cuando conduces, después de años de práctica, ya no reaccionas a todo constantemente. Tu cerebro va varios segundos por delante, anticipando continuamente lo que puede ocurrir. Y aquí aparece otra de las características más extraordinarias del cerebro humano, la neuroplasticidad. Nuestro cerebro no es una estructura fija, está cambiando constantemente en función de aquello que hacemos una y otra vez. Imagina un campo lleno de hierba alta, por ejemplo. Si cruzas ese campo una sola vez, apenas dejarás una marca. Pero si recurres exactamente el mismo camino todos los días, poco a poco aparecerá un sendero. Y con el tiempo, ese sendero será el camino más fácil para volver a pasar. Algo muy parecido ocurre con las conexiones entre nuestras neuronas. Cada vez que activamos determinados circuitos, esos caminos se refuerzan un poco más. Y por eso solemos decir que el cerebro aprende construyendo carreteras. Cuanto más utilizas una, más fácil resulta volver a recorrerla. Y cuanto menos utilizas otra, más acaba desapareciendo. Y quizá por eso las personas que admiramos no son necesariamente las que nacieron siendo más inteligentes, son las que nunca dejaron de construir caminos nuevos. Piensa en cualquier emprendedor que haya tenido que reinventarse varias veces. Piensa en alguien que emigró a otro país sin hablar el idioma. Piensa en un músico que aprendió un instrumento con 40 años o en un deportista que cambió completamente su técnica. Lo que todos ellos tienen en común no es que supieran más, es que es que siguieron siendo principiantes una y otra vez. Y creo que esa es una de las calidades más infravaloradas que existen. La capacidad de volver a empezar sin el que el ego te lo pida. Existe una historia que ilustra muy bien el poder de nuestras expectativas. Durante décadas, entrenadores, médicos, expertos estaban convencidos que el cuerpo humano había alcanzado su límite cuando corría. Algunos incluso advertían que intentar correr más rápido podía ser peligroso o hasta provocar la muerte. Y sin embargo, en 1954, Roger Bannister hizo lo que parecía imposible. Recorrió la milla en 3 minutos y 59 segundos. No murió. Su cuerpo no colapsó. Simplemente demostró que aquel supuesto límite nunca había sido una barrera física para él. Pero lo realmente interesante no fue su récord de milla menos de 4 minutos. Lo fascinante fue lo que ocurrió después. En los meses y años siguientes, otros corredores empezaron a romper
esa misma barrera una y otra vez. Evidentemente, no fue únicamente gracias a Roger Bannister. También mejoraron los entrenamientos, la preparación física y la competición. Pero hay algo que cambió de un día para otro: la predicción colectiva. De repente, el cerebro dejó de clasificar aquel objetivo como imposible. La biología no evolucionó en unas semanas. Lo que cambió fue la expectativa de lo que un ser humano podía conseguir. Y quizás estás preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? Muchísimo, porque todos tenemos nuestro propio muro de los 4 minutos. Para algunos es hablar inglés delante de otras personas. Para otros es emprender, hablar en público, cambiar trabajo o empezar una nueva vida. Y muchas veces el mayor obstáculo no es nuestra capacidad, es la predicción que nuestro cerebro lleva años repitiéndose sobre nosotros mismos. Yo no sirvo para los idiomas, tengo muy mala memoria, siempre me bloqueo. Y cuando una predicción se repite durante suficiente tiempo, el cerebro deja de comprobar si sigue siendo cierta. Simplemente empieza a comportarse como si fuera un hecho. Y por eso, si mañana en ese mundo imaginario lo perdía absolutamente todo, mi prioridad no sería aprender inglés, inteligencia artificial o ventas. Mi prioridad sería reaprender a aprender, entender cómo funciona mi cerebro, cómo crea creencias, cómo hace predicciones y sobre todo cómo cambiar esas predicciones cuando ya no me sirven. Porque una vez entiendes cómo aprender tu cerebro, cualquier habilidad se vuelve mucho más fácil de reconstruir. Pero si nunca aprendes a aprender, da igual cuántos cursos compres o cuánta información consumas, siempre avanzarás más despacio de lo que realmente podrías. Y precisamente para demostrarte el poder que tienen esas predicciones, quiero proponerte un pequeño experimento. Imagina que sostienes un limón entre las manos. Observa su color amarillo intenso. Nota el peso en tus manos. Coge un cuchillo y córtalo lentamente por la mitad. Escucha el sonido de la piel al abrirse. Ahora, acércalo a tu nariz. Puedes oler ese aroma ácido tan característico del limón. Ahora, acerca una de las mitades a la boca y dale un mordisco enorme. Siente cómo el zumo llena tu boca, cómo la acidez invade la lengua, cómo se contraen los músculos de la cara. Y vamos a hacer una pausa un momento para reflexionar. ¿Ha pasado algo? ¿Qué sensaciones notas? Es muy posible que tu boca haya empezado a producir saliva. Quizá incluso hayas hecho una pequeña mueca de acidez. Y sin embargo, durante todo ese tiempo no ha habido ningún limón delante de ti. Lo único que ha existido ha sido una idea. Y aún así, esa idea ha sido suficiente para provocar una respuesta física real en ti. Eso es lo fascinante del cerebro humano. Cuando imaginamos una experiencia con suficiente intensidad, muchas de las mismas redes cerebrales que participan cuando vivimos esa experiencia de verdad también se activan. No son exactamente las mismas, pero existe un sorprendente solapamiento entre percibir y imaginar. Y por eso los deportistas de élite llevan décadas utilizando la visualización como parte de su entrenamiento. Antes de una final olímpica, muchos de ellos ya han recorrido esa carrera cientos de veces dentro de su cabeza. Han ensayado cada curva, cada respiración, cada obstáculo y cada decisión mucho antes de su cuerpo llegue siquiera a la línea de la salida. La visualización no sustituye al entrenamiento físico, pero prepara el cerebro para reconocer
esa situación como algo familiar cuando finalmente ocurre. Y quizá eso nos lleva a una idea mucho más importante que un simple limón. Porque el cerebro no solo recuerda el pasado, también ensaya el futuro. Cada pensamiento repetido es un ensayo. Cada conversación que imaginas antes de que ocurra es un ensayo. Cada vez que anticipas el fracaso, el rechazo, el ridículo, tu cerebro no está simplemente pensando, está practicando. Está construyendo un modelo de lo que espera encontrar. Estás preparando tu cuerpo para responder a una realidad que en la mayoría de los casos todavía ni siquiera existe. Ahora, piensa en esto. Si llevas 10 años imaginando que te vas a bloquear cada vez que hablas inglés, ¿cuántas veces habrá ensayado a tu cerebro ese bloqueo? Porque quizá no empezó cuando eras adulto, quizá empezó mucho antes. Quizá todo empezó aquella mañana en el cole cuando el profesor decía tu nombre y pidió que te levantaras para leer o para hablar delante de toda la clase. O quizá te hizo una pregunta cuya respuesta no sabías. O te tocó hacer una presentación en un idioma que apenas entendías. Y sentiste cómo se te encogía el estómago, porque sabías que te tocaba levantarte y leer un texto en voz alta delante de toda la clase. Notabas el corazón acelerarse, las manos temblaban a sudar. Apenas escuchabas las palabras porque toda tu atención estaba puesta en una sola pregunta. Por favor, que no me toques a mí. Notaste cómo se te aceleraba el corazón. Sentías que todas las miradas estaban puestas en ti. Y de hecho, es muy posible que hayas sido suficientemente real como para activar la misma respuesta física y hayas vuelto a vivir esa sensación ahora mismo. Quizá que has tenido que tragar saliva. ¿Has notado las manos un poco más sudorosas o incluso has sentido ese ligero calor en la cara, como si estuvieras volviendo a estar delante de aquella clase? ¿Dudaste? ¿Te equivocaste? ¿Escuchaste alguna risa de un compañero o simplemente sentiste esa vergüenza que cuando eres niño parece enorme? El mundo se colapsa y sin darte cuenta, tu cerebro empezó a sacar una conclusión que nunca debería haber sacado. Hablar en público, hablar inglés, no es seguro para mí. O quizá recuerdas el día del examen. Abrías el papel con esa mezcla de esperanza y miedo y de repente no reconocías nada. Jurarías que aquello no tenía absolutamente nada que ver con lo que habías hecho en clase. Sentías un vacío en el estómago. Mirabas alrededor. Todo el mundo parecía escribir. Tú solo eras capaz de mirar el papel, esperando que de alguna manera las respuestas aparecían solas. O quizá fue aquella vez en la que el profe hizo una pregunta. Tú no sabías la respuesta. Quedaste en silencio. Escuchaste una risa al fondo de la clase. No sabes si realmente se estaban riendo de ti o no, pero tu cerebro no necesitó comprobarlo. En ese instante hizo una predicción. Responder en público no es seguro. Y esa predicción empezó a quedarse. Otra vez era llegar a casa. Durante la clase pensaba que lo más o menos los habías entendido. Incluso salías relativamente tranquilo. Pero entonces abrías los deberes y sentías que estaban escritos en ruso, alemán o incluso chino. Volvía esa presión en el pecho, ese nudo en el estómago, esa sensación de querer cerrar el libro, de mirar el reloj pensando que si el tiempo pudiera detenerse, quizá nunca tendría que volver a esa clase. ¿Y si mañana digo que estoy enfermo? ¿Y si simplemente no voy? ¿Y si pudiera desaparecer? Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Muchos neurocientíficos coinciden en que gran parte de nuestra vida adulta está gobernada por hábitos y patrones automáticos que el cerebro ha ido construyendo durante años.
Piensa en tu propio mañana. Probablemente te despiertas a la misma hora. Te levantas por el mismo lado de la cama, caminas hacia el baño casi sin pensar, te lavas los dientes en el mismo orden con la misma mano, preparas el café de la misma manera, conduces a trabajo siguiendo la misma ruta, incluso piensas los mismos pensamientos que pensabas ayer. Es como si el cerebro hubiera puesto el piloto automático. Y cuando más repites un pensamiento, una emoción o un comportamiento, más eficiente se vuelve ese circuito neuronal. Llega un momento en el que ya no eliges conscientemente cómo reaccionar, simplemente reaccionas como siempre lo has hecho. Y por eso, cambiar parece tan difícil. No porque seas incapaz, sino porque tu cerebro está haciendo exactamente aquello para lo que fui diseñado. Ahorrar energía utilizando los mismos programas una y otra vez. Si durante años tu sistema nervioso ha asociado el inglés con tensión, vergüenza o miedo a equivocarte, cuando vuelves a encontrarte delante de una conversación en inglés, no será solo un idioma lo que aparecía delante de ti. También aparecía el programa que llevas años enseñando. Y ese programa no desaparece porque alguien te explique un tiempo verbal. Desaparece cuando consigues enseñarle a tu cerebro una experiencia diferente. Y lo curioso es que desde fuera parece que todo esto solo son recuerdos, pero para tu cerebro fueron entrenamientos. Cada una de esas experiencias no solo te enseñó gramática, inglés, hablar en público, le enseñó a tu sistema nervioso que qué debía esperar la próxima vez. Así que la siguiente vez que escucho inglés, tu cerebro no solo recuerda palabras begin, began, begun. Eso te lo sabías. Pero cuando llegó el momento de responder delante de tu profesor, tu mente se quedó en blanco, porque no estaba recordando únicamente vocabulario, estaba recordando la vergüenza, la incertidumbre, el miedo a equivocarse, la sensación de estar siendo juzgado. Y cuando un cerebro anticipa peligro, dejar de centrarse en aprender, su prioridad cambia por completo. Ya no intenta encontrar la respuesta correcta, intenta proteger. Y por eso, años después, muchas personas creen que tienen un problema con inglés, cuando en realidad lo que tienen es un cerebro extraordinariamente eficiente haciendo exactamente aquello para lo que fui diseñado, predecir. Y si durante años la predicción ha sido, aquí voy a quedar en ridículo, entonces no es extraño que tu cuerpo se bloquee, incluso antes de abrir la boca. Lo extraño sería que no lo hiciera. Lo extraño sería que no lo hiciera. Si llevas años diciéndote que no eres bueno aprendiendo idiomas, ¿cuántas miles de veces habrás reforzado esta autopista neuronal? Si cada vez que surge una oportunidad nueva, tu primer pensamiento es, seguro que no soy capaz, te das cuenta de que quizá, no estás reaccionando a la realidad. Quizá estás reaccionando al entrenamiento invisible que tu propio cerebro lleva años repitiendo. Y entonces entendemos algo extraordinario. Tal vez las personas que admiramos no nacieron con más confianza, no nacieron con más talento y ni siquiera nacieron con una mejor memoria. Simplemente han pasado años enseñando una versión diferente de sí mismas. Han ensayado intentarlo, han ensayado equivocarse, han ensayado levantarse, han ensayado seguir, mientras otros, sin darse cuenta, han estado ensayando la duda, la vergüenza, el perfeccionismo o la anticipación del fracaso. Porque el cerebro no distingue especialmente bien entre aquello que repites con el cuerpo y aquello que repites constantemente con la mente. Ambos dejan huella. Ambos modean las expectativas con las que interpretarás el siguiente día de tu vida. Así que quizá la pregunta más importante que puedes hacerte hoy no sea cuánto sabes, ni cuántos cursos has hecho,
Ni siquiera cuánto talento tienes. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Qué versión de ti mismo lleva enseñando tu cerebro todos los días durante los últimos 10 años? Porque esa versión será probablemente la que aparezca automáticamente la próxima vez que tengas que tomar una decisión importante. Y allí es donde todo cambia. Porque si una vida entera de pensamientos puede entrenar un cerebro, también puede hacerlo una vida entera de pensamientos diferentes. Y esa idea es profundamente liberadora, pero también plantea una pregunta inevitable. Si nacemos con un cerebro diseñado para aprender, diseñado para adaptarse y diseñado para cambiar, ¿por qué un niño pequeño convierte cualquier error en un juego, mientras que un adulto convierte el mismo error en una prueba de que no vale? ¿En qué momento dejamos de explorar para empezar a juzgarnos? ¿En qué momento aprender dejó de ser un descubrimiento para convertirse en una amenaza? La respuesta no está en tu inteligencia, no está en tu edad, ni siquiera está en tu motivación, está en algo mucho más profundo, en la manera en la que, sin darnos cuenta, nos enseñaron a aprender. Y cuando entiendes eso, no solo entiendes por qué te cuesta hablar inglés, entiendes por qué millones de adultos sienten que aprender cualquier cosa nueva se ha vuelto cuesta arriba. Y ahora sí, volvemos a la pregunta con la que empezó este episodio. Si mañana despertarás en ese mundo imaginario y lo hubieras perdido absolutamente todo, ¿qué aprenderías primero? Después de todo lo que hemos visto, mi respuesta sería muy distinta a la que probablemente esperaba la mayoría de la gente. No elegía aprender inglés, como te he dicho, ni inteligencia artificial, ni ventas, ni programación. Aprendería a aprender. Porque si entiendes cómo funciona tu cerebro, cómo crea hábitos, cómo construye predicciones y cómo puedes cambiarlas, cualquier otra habilidad deja de ser un destino y se convierte en un proceso. Las herramientas cambian, las profesiones cambian, la tecnología cambia, pero la capacidad de aprender es la habilidad que hace posible todas las demás. Y quizá por la primera vez entenderías que el verdadero problema nunca fue el inglés, es la forma en la que tu cerebro había aprendido a enfrentarse al aprendizaje. Pero aquí es donde todo da un giro inesperado, porque entender que el problema no es tu inteligente ni tu capacidad para aprender, solo es la punta del iceberg. La verdadera pregunta es mucho más incómodo. Si nacemos siendo extraordinarios aprendiendo, ¿quién nos enseñó a dejar de hacerlo? Y sobre todo, ¿qué ocurrió para que millones de adultos acaben convencidos de que aprender tiene que ser difícil? Cuando descubres la respuesta, ya no vuelves a mirar el aprendizaje, ni en inglés, ni en trabajo, ni tu propia vida, de la misma manera. Y esa es exactamente la historia que vamos a descubrir en el próximo episodio. Y hasta entonces solo quiero pedirte una cosa. No intentes cambiar 10 cosas después de escuchar ese episodio. Cambia una. Tu cerebro siempre necesita pruebas antes que promesas. Esta semana rompe un piloto automático. Haz algo de una forma diferente. Aprende una habilidad que siempre has pensado que no era para ti. Haz una pregunta que normalmente no harías. Mantiene una conversación que sueles evitar. Empieza eso que llevas meses posponiendo. O simplemente permítete ser principiante en algo sin juzgarte. Lo, import- lo importante no es lo que hagas. Lo importante es que le des a tu cerebro una prueba de que su antigua predicción ya no tiene por qué ser cierta. Porque cada experiencia nueva le dice una cosa a tu sistema nervioso. Quizá, quizá, no soy la misma persona que era cuando aprender a tener miedo. Si este episodio te ha hecho mirar el aprendizaje con otros ojos, compártelo con alguien que necesita escucharlo y suscríbete, porque en el próximo episodio vamos a descubrir por qué cuando eran niños
Aprender era una de las cosas más naturales del mundo. ¿Y en qué momento dejamos de creer que seguía siendo así? Compártelo con alguien y suscríbete para que la semana que viene podamos responder juntos a esa pregunta. Y gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, porque el mayor cambio no ocurre cuando aprendes una habilidad nueva. Ocurre cuando dejas de creer que eres la misma persona que la aprendió por primera vez. Las predicciones de tu cerebro no son tu identidad, son solo el resultado de miles y miles de experiencias repetidas. Y si esas experiencias pudieran construirlas, nuevas experiencias también pueden cambiarlas. Quizá el inglés nunca fue el problema. Quizá el problema era seguir escuchando una historia que tu cerebro escribió hace años y que nunca volvió a cuestionar. Y la buena noticia es que a partir de hoy tú puedes empezar a escribir una diferente.